Las moradas del alma de Santa Teresa de Jesús. Mucha gente conoce esta obra mística, pero pocos entienden el complejo significado de lo que era el alma para Santa Teresa de Jesús, y que es precisamente el alma para los cristianos. Y por eso lo primero que deberíamos comprender antes de abordar a los grandes místicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola o San Agustín de Hipona es el significado profundo del cuerpo, alma y espíritu bajo la luz de la fe en Cristo. Empecemos con este viaje a la comprensión misma de nuestra alma. Cuerpo, alma, espíritu, no hay separación entre ellas. El ser humano no es una suma de partes separadas. No hay tres naturalezas distintas. Por ende, cuerpo, alma y espíritu no son tres partes separadas, sino que son tres dimensiones de una misma persona. No hay dualismo. Dualismo es creer que hay dos partes separadas o incluso contrarias, mientras que dualidad existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona. Por ende, los cristianos no decimos no soy el cuerpo, tampoco renegamos de él, ni tampoco del modo correcto y en su justa medida no vemos mal ni lo carnal ni lo terrenal. Hay que discernir, y se nos especifica muy claramente que no es lícito despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tenemos que considerar el cuerpo bueno y digno de honra. Ya sabéis, San Pablo nos dijo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es concebido en el vientre de nuestra madre, el alma es directamente creada por Dios y no por los padres. Al reproducirnos nosotros no transmitimos el alma a nuestra descendencia, sino que cada vez que un humano se gesta, hay un acto creador de Dios. Pensadlo bien, el alma hace que una persona sea lo que es. Algo vivo necesita un alma. Algo que está vivo no puede no tener alma. Por eso es imposible que ni durante un instante en el que estamos vivos no tengamos alma, y por eso a fuerza mayor tenemos que tener alma desde el mismísimo instante en que somos vida, en el que estamos vivos. Así que los padres engendran el cuerpo, pero en ese mismo momento, Dios voluntariamente nos ha creado a cada uno de nosotros, hasta el punto que una madre puede mirar a su recién nacido y preguntarse, ¿este hijo es mío? ¿O es hijo de Dios? Las dos son verdad. Dios es nuestro Padre. Solo porque me parece poético, pues desconozco sus implicaciones, quiero recordar ahora que cuando el espermatozoide entra en el óvulo hay un destello de luz, pues se da un estallido de miles de millones de chispas de átomos de zinc. Y, aunque nuestros progenitores sean los padres de nuestro cuerpo y Dios el creador de nuestra alma, cuerpo y alma forman un solo ser. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Ahora bien, no se puede negar que existe una dualidad, o si no, miremos el hecho de que cuando nos morimos el alma se separa del cuerpo. Entonces, dualidad, sí, dualismo, no, y no es lo mismo. No hay dualismo. Cuerpo y alma no son cosas distintas, sino como decía, dimensiones diferentes de una misma persona. Dualidad quiere decir que la persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. Sí, pero los dos están profundamente integrados en esa naturaleza humana hasta el punto que se puede decir que, el hombre es como un cuerpo espiritual y un espíritu encarnado, un individuo concreto compuesto de alma y cuerpo. Pero dentro de esa dualidad podemos observar con detenimiento el alma y decir, el alma es nuestra vida misma, es nuestro ser más íntimo, es la esencia misma de nosotros. Por eso cuando nuestro cuerpo queda aquí muerto el alma sigue subsistiendo, vive y en ella está todo el ser. Cuando el alma se separa del cuerpo, aun cuando no esté el cuerpo, la persona sigue íntegramente en cuanto a sus facultades en el alma. ¿Pero cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Son lo mismo? Y para responder esto primero vamos a tener que apartar esta primera pregunta y mirarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. Nosotros somos de carne y hueso, nacemos y morimos como seres vivos que somos. Pero ¿cuál es la relación de nuestro cuerpo y nuestra alma? Hemos dicho que el cuerpo y el alma están tan profundamente integrados, que el hombre es como un cuerpo espiritual o un espíritu encarnado. Y ahora vamos a explicarlo muy bien comparando el alma entendida por el cristianismo, y el de la explicación budista para el alma, todo usando el ejemplo de una moneda. Esto se explica muy sencillamente con una moneda. Si le preguntaras a Siddhartha Gautama Buda, te dirá que el ser humano es dos monedas distintas, cuerpo y alma. Estas dos monedas son el dualismo, el cual muchas veces presenta oposición y hasta confrontación entre las dos monedas, dos sustancias. Ahora bien, Aristóteles no estaría de acuerdo con Buda. Por el contrario, él en su Antropología Racional nos cuenta que no se trata de dos monedas distintas, sino de dos caras de una misma moneda. Hay dos caras, sí, pero tan solo una única moneda, una sola sustancia. ¿Pero qué es esto? Alberto, yo no he entendido un carajo de lo que quieres decirme. Tranquilos, yo al principio tampoco entendí un carajo. Entonces vamos a explicar de manera muy sencilla, y punto por punto que es exactamente esta nuestra realidad del cuerpo, alma. Ahora lo entenderás bien. Y para eso vamos a recurrir a la metafísica. Retrocedamos y volvamos a la fecundación. El alma es el primer acto de un cuerpo que tiene vida en potencia. ¿Cómo se entiende esto? Tranquilos que voy a usar un colacao para explicarlo sencillamente.
pero pongamos las cosas sobre la mesa primero. Repasemos, el alma es el primer acto. ¿Qué significa el primer acto? De un cuerpo que tiene vida en potencia. ¿Qué significa que tiene vida en potencia? Piensa en lo que tú eres actualmente. ¿Qué eres? Piensa cuál es tu potencial. ¿Qué puedes llegar a ser potencialmente? Lo que eres ahora, actualmente, es el acto. Lo que puedes llegar a ser potencialmente es la potencia. ¿Me explico? Acto y potencia son dos claves necesarias para desgranar la realidad que sucede a nuestro alrededor. Muy antiguamente se pensaba que el cambio. Mira la nieve derretirse. Todo está en constante cambio y nada es lo que era. Segundo a segundo toda muta, todo cambia, ¿verdad? Pues se decía que este cambio tenía que ser imposible, ya que el cambio significa que algo surge de la nada. ¿Habéis intentado beber agua de un vaso vacío? Pues eso, o que algo se vuelve lo que no era, o sea, el ser saldría del no ser. Y ahí sale una segunda afirmación. Es imposible que algo salga de la nada, porque de la nada nada sale. Pensar en una semilla. Actualmente es una semilla, pero tiene el potencial de convertirse en árbol, y así se explica que el cambio no viene de la nada, pues como hemos dicho, de la nada nada puede venir. El potencial es como el gato de Schrödinger, que es y no es al mismo tiempo. Es una posibilidad, porque no es, pero a la vez lo que podría llegar a ser ya es algo de esa cosa. Lo que tú podrías llegar a ser en un futuro, tu potencial, ya está ahí. Otra cosa es que se materialice o no. Depende de muchos factores. Y otro buen ejemplo es el Nesquik, y si lo miramos, el cacao de la lata puede llegar a ser un batido de chocolate, pero también si se me cae, y se me vuelca por el suelo ya no lo será nunca. Por ende, el cacao del Nesquik es potencialmente un batido de chocolate, pero a la vez no lo es. Cacao, acto. Batido, potencia. Semilla, acto. Árbol, potencia. ¿Lo entendéis? Volvamos a la concepción. Como hemos dicho, algo vivo no puede no tener alma, por ende, el alma está ahí desde el primerísimo microinstante en el que hay vida. Y en este primerísimo microinstante del cuerpo, su actualidad del instante, de esa primera vez que ese cuerpo es, en acto presentemente es un alma, que potencialmente o sea en potencia puede tener vida. Ese Nesquik que potencialmente puede convertirse en un batido de chocolate. Ok, acto y potencia, lo que eres actualmente y lo que puedes llegar a ser potencialmente. Ahora aquí, hemos dejado claro que cuerpo y alma son una sola sustancia, ¿verdad? Entonces ahora viene la pregunta, ¿y qué es una sustancia? Volvamos entonces ahora a la moneda. Y para simplificarlo, supongamos que esta moneda está hecha 100% de plata. Ok, podemos decir que el material de la moneda es la plata, pero la pregunta es, ¿en qué momento esa misma cantidad de plata es una moneda? ¿Acaso hay diferencia entre la plata y la moneda? Pongamos otros ejemplos. ¿En qué momento la cerámica pasa a ser un jarrón? ¿Y podemos diferenciar entre el jarrón y la cerámica? ¿En qué momento la piedra pasa a ser una estatua? ¿Y podemos diferenciar entre la estatua y la piedra? Mirad una vela, está hecha de cera. El material de una vela es la cera, pero ¿qué diferencia una bola de cera de una vela? ¿En qué momento la cera es una vela? ¿Y acaso podemos diferenciar entre una vela y su cera? ¿O por el contrario son la misma cosa? Ahora miremos a los seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Si miramos ahora a la biología, podremos afirmar que, el material del que estamos hechos los seres vivos son las células. Alguien podría decir los átomos, claro, pero por esa misma regla de 3 también podemos decir que una vela está hecha de átomos. Pero si no vamos tan a profundidad y nos centramos en los materiales, igual que podemos decir que una vela está hecha de cera, podemos afirmar también que el material del que están hechos los seres vivos son las células. Más específicamente estamos hablando de que un cuerpo humano simplemente tiene billones de células, y aunque todas ellas en su conjunto conforman nuestro cuerpo humano, como acabamos de decir, la vida de ninguno de estos diminutos, y tan simples seres vivos es per se nuestra vida. O sea, dentro nuestras las células nacen, se reproducen y mueren, sin que nosotros muramos, ¿verdad? Entonces las tradiciones que atribuyen la aparición-transmisión de nuestra alma a una célula en concreto, por ejemplo, hay tradiciones ajenas a la nuestra que dicen que el alma está en el espermatozoide, lo cual son simplemente afirmaciones erróneas. Porque este vídeo no pretende ser una clase de biología ni mucho menos, pero un espermatozoide, así como el óvulo, son células engendradas por otras células vivas en procesos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo, como lo puede ser la espermatogénesis en el caso de los espermatozoides, donde el espermatozoide se dividió de otra célula, así como a su manera el óvulo femenino también tuvo su propio proceso con la ovogénesis. Por lo que afirmar que nuestra alma estaba en el espermatozoide es una mera ridiculez, ya que sería afirmar que nosotros somos la vida de ese espermatozoide, que fuimos concebidos en la espermatogénesis, y que en un primer momento nacimos de una espermátida y no del vientre de nuestra madre. Ok, ¿y entonces qué? Pues entonces tan solo nos queda observar nuestro mundo, y desde la lógica soltar la siguiente afirmación. Existen seres que son unicelulares, los cuales su vida no depende de muchas células, sino que son mini seres muy simples cuya vida es su propio cuerpo. Insisto que esto no es una clase de biología, sino que lo abordamos solo superficialmente para que se comprenda el kit de la cuestión.
Y por el otro lado también existimos los seres complejos que somos los seres pluricelulares. Y aquí entran todo, plantas, animales, insectos y nosotros los seres humanos. Del mismo modo que un ser unicelular, es una célula viva que ella misma, nace y muere como un único ser vivo, por lo cual es muy sencillo trazar algunas cuestiones. Aunque aquí no vamos a profundizar en los seres unicelulares, sino que por el contrario ahora nos centraremos en nosotros, los pluricelulares. Los cuales, como digo, no somos biológicamente hablando un único ser gigante. Bueno, en cierto sentido sí que lo somos, claro, pero no en el sentido como si lo son los seres unicelulares de los que nosotros estamos conformados. A eso me refiero. O sea, nuestra vida no se enmarca en el nacimiento y muerte de una sola célula en cuestión, sino que por el contrario nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro nacimiento y muerte, físicamente hablando proviene de cuerpos literalmente formados por billones de otros seres vivos los cuales dentro de su propia existencia también nacen, se reproducen y mueren, las células, las cuales como he dicho constituyen el material del que nosotros, los seres pluricelulares estamos hechos, de la misma manera que podemos afirmar que un jarrón de cerámica está hecho de cerámica. Podemos afirmar también que tú estás hecho o hecha de células, billones de células, así que nuestra vida, nuestra alma y nuestra muerte no está ligado al nacimiento, vida y muerte de ninguna de estos billones de células en particular, o sea, nuestra vida no es la vida de una célula en particular, sino que todos estos seres vivos conforman otra vida que somos nosotros, y hubo un momento X donde un grupo o incluso una sola célula, de alguna manera constituyeron en nuestra gestación a un nuevo ser pluricelular complejo dentro del que existen y del que forman parte, y es en ese momento X donde se puede decir que aparecemos nosotros, y, recuerda, nuestro cuerpo es creado por los progenitores en la concepción, pero cada vez que nos reproducimos no transmitimos el alma, sino que ésta es directamente creada por Dios. Por lo que como hemos dicho, los progenitores engendran el cuerpo, pero a la vez Dios voluntariamente, porque no tenía por qué hacerlo, pero a la vez nos ha querido crear a cada uno de nosotros, por lo que no somos un accidente, sino alguien que nuestro mismo Dios ha querido que exista tal, y como somos dentro de toda su inmensa creación. Así que Dios también es nuestro Padre. Pero, aquí la pregunta es, ¿cuál es el momento X en el que sucede esto, y en el que ya se puede considerar que hemos sido creados aquí? ¿Y cuál este momento en el que realmente podemos decir que a partir de entonces ya existimos aquí dentro de esta creación del Señor? Bueno, pues, como también he dicho, aquí en este punto actualmente ni la ciencia, ni la filosofía, ni tan siquiera el magisterio ha logrado ponerse de acuerdo para dar una respuesta consensuada y decisiva sobre esta cuestión. Y sí, claro que, a lo largo de los siglos, ha habido muchísimo debate, especulación, enfoques, sugerencias, postulados y formulaciones éticas. Sí, desde luego. Y tenemos ahora mismo muchísimo de eso en Internet para cualquiera que esté interesado en estos temas. Pero, yo ahora aquí, en realidad no voy a profundizar en este tema sino en el alma, ya que como digo no hay un consenso suficiente desde el cual yo aquí os pueda determinar un momento exacto, y preciso en el que os pueda decir honestamente, por ejemplo, ok, este momento X ocurre aquí, o por el contrario ocurre en este momento. Cuando esto o eso o aquello. ¿Ya me entendéis? No. En realidad, a fecha de hoy, ahora mismo no es posible precisarlo con exactitud. Más allá de decir que hay un momento X, al más puro estilo de hallar la X, donde sin duda, nosotros los seres vivos pluricelulares, dentro de esta creación material de nuestro Señor, pasamos de no ser, a ser, o sea, donde somos creados en cuerpo y alma. Pero a partir de aquí, por el contrario, a veces es más sensato la prudencia, y esperar que dice con el tiempo nuestra ciencia y que resolverá cuando toque el magisterio, que afirmaros esto o aquello desde la mayor de todas las imprudencias. ¿Me entendéis lo que quiero decir? 1. El cuerpo es creado por los padres, pero el alma es creada por Dios. Y 2. Si nos preguntamos cuál es la materia de nuestro cuerpo, algo que, como ahora veréis en realidad será muy importante, entonces la respuesta es, el material del que estamos hechos son las células. Y así, acabamos de abordar ahora el cuerpo, pero he aquí la pregunta, si hay literalmente billones de seres vivos que nacen, se reproducen y mueren siendo sustituidos por otros dentro de nuestro propio ser, entonces ¿qué es lo que somos de nosotros, y qué es aquello que sobrevive al constante cambio que sufre nuestro organismo? Bueno, sustituyamos entonces las células por plata, y a nosotros por una moneda, y preguntémonos, ¿qué diferencia hay entre la moneda y su plata? Ok, está el ser, y aquí no nos referimos tan solo a seres vivos, sino a lo que es en sustancia algo. El ser, es una silla, es un planeta, es una ardilla, es el ser, es aquello que puede existir por sí solo, por lo que el ser, será cada ente en concreto. ¿Qué es la sustancia de algo? ¿Qué somos nosotros en sustancia? Al ser es lo que llamamos la sustancia. Por eso cuando decimos que un cambio es sustancial, es que lo que cambia es la sustancia. Una semilla se convierte en árbol. La sustancia ha dejado de ser lo que era para ser otra cosa. Y aquí toca preguntarnos,
En el cambio sustancial, cuando la sustancia o sea el ser se convierte en algo nuevo, ¿qué es lo que ha sido transformado y sigue ahí? Quiero decir, la semilla se convierte en árbol, vale, es el mismo ser, pero entonces ¿qué es lo que ha sufrido el cambio y sigue ahí en el árbol? Y por ende dedujeron que el cambio no podía ser posible, pero el cambio está aquí, ellos ya no están y este vídeo ya no está reproduciendo el minuto anterior ni tiene las mismas visualizaciones que tenía antes de que lo empezaras a ver, e igual si te estás bebiendo algo, el vaso ya no está tan lleno o ya casi te lo has terminado, por lo que el cambio es innegable. Ahora eso no significa que decir que de la nada, nada viene sea incorrecto, ¿verdad? Entonces la primera afirmación, que el cambio es imposible es errónea, pero la segunda afirmación, que de la nada, nada surge es correcta, entonces ¿cómo explicamos el cambio? Y aquí es donde regresamos, para entender por fin realmente bien lo que es un alma, desde el ilemorfismo. Ile significa materia, mórfica significa forma, ilemórfica igual a materia y forma o forma y materia. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la forma y qué es la materia? La forma no es la forma física, no es eso de ¿qué forma tiene eso? Redondo, grande, pequeño, no, la forma es lo que hace que una cosa es lo que es. Cuando hablamos de la forma decimos, es una pelota, es un edificio, es una hormiga, su esencia. La esencia de algo es su forma porque hace que esa cosa sea lo que es y no algo distinta. En cambio, la materia es aquello de lo que está hecho una cosa. Pongamos que hay 3 jarrones. Si miramos la materia nos preguntaremos, ¿de qué está hecho? Y podemos decir que el primero es de cerámica y redondo, el segundo es de cerámica y alto, y el tercero es de cerámica y pesa 5 kilos. Ahora bien, si nos preguntamos cuál es la forma de los jarrones, diremos que, el primero es un jarrón, el segundo es un jarrón y el tercero es un jarrón. ¿Lo veis? La piedra es la materia, ser una estatua es su forma. Una estatua puede tener muchos rasgos distintos, pero todas ellas universalmente son estatuas. He aquí la pregunta, ¿una vela y su cera son solo una cosa? La cera, la piedra y la cerámica son nuestro cuerpo. La materia, el ser una vela, ser una estatua o ser un jarrón es nuestra forma. La forma, importantísimo, no penséis en la forma como lo que comúnmente asociamos a la palabra forma. La forma es nuestra esencia, lo que hace que una cosa sea lo que es. Es una vela, es una estatua, es un jarrón. ¿Qué es esto? Del mismo modo el cuerpo y el alma tan solo son una sustancia. Esta sustancia es la moneda, la materia en este caso es nuestro cuerpo, y la forma, o sea nuestra esencia, es el alma. Ahora bien, alma y cuerpo, al contrario de lo que diría Buda o Platón, Aristóteles respondería que no son 2 monedas, sino que son 2 dimensiones o 2 caras de una sola moneda. Y es así como finalmente podemos entender bien lo que significa la afirmación. Los dos están tan profundamente integrados que se puede decir que, el hombre es como un cuerpo espiritual y un espíritu encarnado. Para que nos entendamos, hay 2 extremos, en uno están las personas materialistas que no creen en el alma. Y ellos dicen que tan solamente somos un cuerpo, como los ateos, y ellos son los monistas. Una sola substancia, o una sola moneda como en el ejemplo. Y en el otro extremo están los dualistas que dicen que somos un cuerpo y que somos un alma, pero que este cuerpo y esta alma son 2 sustancias diferentes. O sea, que son 2 monedas diferentes, como los budistas. Pero los extremos nunca son buenos, y en el equilibrio se halla la perfección. Es como si ajustas demasiado la cuerda de una guitarra por un extremo o por el otro se desafina, pero en el equilibrio está la armonía. Y ahí es donde se halla el cristianismo. El cristianismo obviamente no es monista, porque no creemos que tan solo seamos un cuerpo, sino que también entendemos que existe un alma. Pero los cristianos no creemos en la dualidad cuerpo-alma, pues tampoco creemos que cuerpo y alma sean 2 sustancias diferentes. Nosotros los cristianos creemos en el dualismo, que como hemos dicho no es lo mismo que la dualidad. Dualidad, no. Dualismo, sí. Nosotros creemos que somos una sola moneda, sí, pero que esta moneda tiene 2 caras. El cuerpo, y el alma. O sea, la materia, el material del que estamos hechos, nuestro cuerpo al igual que un jarrón esté hecho de barro o una estatua está hecha de piedra. Y la forma, lo que somos, y por eso explicamos que el alma es la forma del cuerpo. La forma no es la forma física, no es eso de ¿qué forma tiene eso? Redondo, grande, pequeño, no, la forma es lo que hace que una cosa es lo que es. Cuando hablamos de la forma decimos, es una pelota, es un edificio, es una hormiga, su esencia. La esencia de algo es su forma porque hace que esa cosa sea lo que es y no algo distinta. Recordemos, ser una vela, ser una estatua, ser un jarrón es a lo que llamamos forma. El ser, mientras que la cera, la piedra y la cerámica son la materia. Pues del mismo modo nuestra forma es el alma y nuestra materia es el cuerpo. Forma y materia son 2 caras de una misma moneda, pero la moneda es una sola pero con 2 dimensiones distintas, y esta es la explicación del alma cristiana. Y el alma de Santa Teresa de Jesús a la hora de escribir el castillo interior.
Acabamos de establecer cuál es la relación entre el cuerpo y alma, pero ahora volvamos a la pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y para eso primero preguntémonos, si una estatua tiene forma y materia, y una persona tiene forma y materia, o sea, cuerpo y alma, ¿cuál es la diferencia entre una silla y un ser humano? Porque las dos tienen forma. Y aquí es cuando tenemos que hacer una separación obvia entre lo que somos los seres vivos y lo que no. Una planta, un animal y un ser humano somos seres vivos. Una silla no tiene vida. Hemos dicho que la forma es lo que somos. Si la forma de una silla es ser una silla es una silla independientemente del material del que esté hecha, ya sea de madera, de hierro o de plástico, pero universalmente son una silla. Y el ser una silla es algo sin vida, por lo tanto la forma de una silla no puede tener vida. Pero una planta, un animal o un ser humano somos seres vivos y nuestra forma es lo que somos. Y si nosotros somos seres vivos, aquello que somos nuestra forma, no puede no tener vida. Porque un ser vivo está vivo, y por lo tanto el ser un gato, en su forma, que es la esencia de ser un gato, también tiene vida. Por lo tanto, la forma de los objetos inanimados es una forma bruta sin vida, mientras que la forma de los seres vivos, al ser seres vivos, es una forma viva, o sea, es nuestra alma. Por lo tanto, la forma de un ser vivo es su alma. Y por eso explicamos que aunque una silla esté hecha de material de plástico, hierro o madera, su forma es la de ser una silla. Es lo que es en esencia, una silla. Y quien dice una silla, dice una vela, una estatua, o un jarrón. Las estatuas pueden ser de muchos materiales diferentes, y tener distintas apariencias, pero en su forma, en su esencia, todas ellas son una estatua. Y como la estatua no está viva, la forma de una estatua, el ser una estatua tampoco tiene vida. Pero un ser humano, su cuerpo es el material del que está hecho, las células, mientras que nosotros como seres pluricelulares vivos que somos, nuestra forma también está viva y a esta la llamamos alma. Por lo tanto, una planta, un animal o un ser humano tienen alma, porque el alma es lo que nos anima, y la diferencia entre un ser vivo y un cadáver es que no está animado, o sea, el alma, y simplificándolo porque existen células y bacterias y una compleja biología moderna, pero en grandes rasgos la vida se divide en plantas, animales y seres humanos, todos ellos con alma. Un vegetal es un vegetal, todos sabemos lo que significa un estado vegetativo, no vamos a profundizar más en las plantas, mientras que los animales tienen principios de inteligencia, cualquiera que haya convivido con uno sabe que esto es obvio, pueden memorizar las palabras, seguir sus impulsos, yo he visto perros ponerse celosos, gatos deprimirse o querer en especial a alguien, sino mirad estos videos desgarradores donde sale una cría llorando por su madre o viceversa. Tú si tienes animales en casa entiendes perfectamente lo que te digo sin usar más palabras, yo soy muy animalista, amo y respeto los animales y me parece imposible no dotarles de una complejidad como seres vivos que son, incluso más compleja que la que tradicionalmente la sociedad ha asumido, solo hace falta que criéis a un animal con libertad y respeto para ver que se desarrollan cada uno como seres independientes de carne y hueso que son lo que son. Yo insisto que en ese sentido soy un firme defensor del animal y empatizo mucho por ellos, es la verdad, pero, tengamos los pies en la tierra y digamos las cosas claras, los animales claramente no tienen las capacidades que tiene un ser humano, solo desde la mera observación, a niveles humanamente mundanos, vale. El animal y el humano tenemos igualmente cuerpos de carne y hueso, ambos tenemos hambre, frío y sistema nervioso, si nos pinchan sangramos por igual, ahora bien, solo hay que observar a un ser humano, y tener dos dedos de frente para caer en la evidencia de que es algo diferente a los animales. Claramente, hay algo distinto y particular en el ser humano, no solo son las capacidades, las nuestras son únicas en comparación a cualquier especie, ninguna otra especie es capaz de mandar un cohete al espacio, hacer un trasplante o simplemente grabar y editar un vídeo, es obvio, filosóficamente, Aristóteles decía que el ser humano es un animal racional, la razón es algo humano. Pero vayamos a lo espiritual, y es ahí donde curiosamente encontramos nuevamente una gran diferencia entre el animal y el ser humano y esta es la fe, y es que vuestro gato o vuestro perro puede tener principios de voluntad, inteligencia y memoria, claro, pero desde luego nunca van a construir un templo, ¿comprendéis? Espíritu, espiritual, espiritualidad, o sea, las plantas y los animales tienen sus almas, sí, mientras que el ser humano es diferente, su principio vital es un ser espiritual, o sea, en el hombre, alma y espíritu coinciden como una sola realidad. Y aquí es donde comprendemos la diferencia entre alma y espíritu. Mirad el mundo. ¿No os parece sorprendente que en un universo con millones de planetas haya uno donde ha germinado la vida? ¿Y no os parece aún más sorprendente de que haya entre esa vida, en mitad del espacio, en un planeta en específico, una especie antropomórfica como la humana?
Mirad nuestras calles, nuestras casas, nuestras habitaciones y ordenadores, mirad nuestra civilización y la realidad del ser humano como algo único y trascendente, como algo excepcional que si bien tiene parte de animal, porque nosotros los seres humanos somos también animales de carne y hueso paridos del vientre de nuestras madres, como un potro es parido del vientre de su madre y sin embargo nosotros tenemos coches, libros, música y una complejidad única que no tiene parangón en todo el universo conocido. Y si nosotros ahora nos miramos a nosotros mismos como humanidad, como estos animales tan raros que somos habitando un planeta entre millones en un universo tan inmenso, y como una especie tan única como la nuestra, fijaros que ya desde nuestros orígenes más remotos, sin importar el continente, la civilización o la época, el ser humano ha mostrado de distintos modos la creencia en algo superior, a algo que se esconde tras la muerte, y a la divinidad y como a lo largo de los siglos el ser humano ha demostrado de manera conjunta, como especie que somos, un hambre hacia lo divino y lo espiritual, como si hubiera algo dentro de nosotros, una sensibilidad que nos dijera que además de la carne hay algo más. Que este mundo no se reduce simplemente a carne y hueso, sino que existe una realidad espiritual superior. Y sé que hay ateos hoy en día que no creen en Dios, pero es innegable para todo el mundo que desde hace milenios, en todas las culturas y civilizaciones hay algo inherente en el ser humano que nos ha llevado como especie a creer en lo espiritual como una certeza, y buscar lo divino que se esconde tras la tierra y la carne. El ser humano es un animal hambriento de Dios que en su mayoría intuye que hay algo superior y que existe una realidad espiritual. Y pensadlo así, nosotros actualmente conocemos el universo desde que hubo el Big Bang, e independientemente de las teorías nosotros como seres humanos no tenemos ni idea de lo que hubo antes de esta gran expansión, pero era increíblemente improbable que todo el universo se construyera del modo en el que se construyó. Para que el azar hubiera construido por casualidad todo como se ha terminado construyendo y el universo exista como es, y las cosas sean como son, hacía falta que este azar por casualidad le tocara la lotería cada día. Para que nos entendamos, hay más posibilidades de que un tornado pase por un basurero, y al mover el viento la chatarra monte sin querer con todas la chatarra un avión, lo cual es imposible, a que tras el Big Bang todo se formara por azar tal y como se ha formado. Y sin embargo así fue, el universo entero se construyó tal, y como hoy en día conocemos que es este inmenso universo conocido, donde entre millones de galaxias hay un planeta en el cual existen millones de especies vivas, y de todas esas millones de especies vivas que habitan en este planeta que hay entre billones de planetas en un universo que hasta la ciencia moderna admite que es un milagro que entre comillas el azar pudiera crearlo por casualidad, existe una única especie animal, que es de carne y hueso como las demás, pero que sin embargo es racional, y posee una inteligencia y una complejidad tal como para haber creado el complejísimo mundo moderno en el que vivimos, con todos los billones de obras que se han creado, escrito, compuesto o erigido, que hacen a la sociedad humana única y rarísima. Y esta especie humana que somos nosotros, desde lo más antiguo de nuestros orígenes animales, sin importar qué punto del mundo habitásemos, casi todos en su conjunto, la grandísima mayoría, hemos visto como especie que existe algo superior espiritual, que la vida no termina tras la muerte, y que hay algo divino tras el telón de la carne y la tierra. E incluso a día de hoy, miles de años después, la espiritualidad del mundo sigue viva, y a través de todo el globo terráqueo, la gente aún con sus diferencias, en su mayoría aún hoy cree en el alma y cree en lo divino. Y eso es porque en nosotros habita un hambre de Dios, y una capacidad sensible de intuirlo como una realidad. Hemos dicho que a grandes rasgos hay plantas, animales y seres humanos. Todos nosotros como seres vivos que somos tenemos alma, pero tan solamente el ser humano cree en el alma y busca a Dios. Tan solamente el ser humano tiene espiritualidad. Y es aquí donde encontramos el matiz entre alma y espíritu. En resumen, digamos que hay una realidad terrenal y una realidad espiritual. Y el ser humano en particular es un ser que es a la vez terrenal y espiritual. Es decir, que el espíritu nos capacita a la trascendencia. El espíritu nos capacita de hablar con Dios y de conocer a mi Creador, de unirme a Él como hijo, por medio de mi ser y de los sacramentos, lo que me permite ser trascendente. ¿Pero qué es lo correcto? ¿Llamarlo alma o espíritu? Bueno, el obispo Munilla al hablar del cuerpo y el alma, pese a que si menciona una tríada antropológica de cuerpo, alma y espíritu, también decía que alma y espíritu se utilizan como sinónimos, habiendo utilizado el término alma espiritual. Y si buscamos en el catecismo vemos que nos dice, a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural, y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Y de hecho en algunas partes también utiliza el alma espiritual. Alma espiritual. O sea, el término más preciso sería el de alma espiritual.
pero hablar de alma y espíritu tampoco es incorrecto, y, de hecho, esta realidad sobre cuerpo, alma y espíritu, de manera muy resumida es también la que justifica la necesidad e importancia de cosas como la oración y los vitales sacramentos, pues al ser el hombre como un cuerpo espiritual y un espíritu encarnado, existe por un lado toda una dimensión espiritual muy compleja de explicar, pero en paralelo es innegable, pues aquí estamos, que existe esto, el aquí y ahora, y desde lo material, también nosotros debemos de someternos y adorar al Señor, pues lo material no es algo ajeno ni distante del Señor. Dios es espíritu y la amistad amorosa con Él es principalmente espiritual, pero como los seres humanos somos tanto espirituales como físicos, Dios usa lo material para fines espirituales. Por ejemplo, la forma más importante en la que Dios ha usado la materia ha sido en la encarnación de Jesucristo, aunque también ha habido otros medios físicos como lo son las Sagradas Escrituras, la Iglesia y los sacramentos. Pero todo esto está muy bien si no nos olvidamos de lo que dice la Biblia. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia? Pues está escrita en 3 idiomas distintos: hebreo, arameo y griego koiné. Vayamos a indagar en un análisis etimológico que es lo que nos enseña la Biblia sobre el alma, y para eso empecemos con el hebreo. En hebreo la condición corporal es bazar, mientras que el aliento vital, el alma, es nefes. Bazar y nefes, cuerpo y alma. Y tal como hemos dicho ya, estos no son dos partes sino dos dimensiones o expresiones distintas del ser humano. Bazar tiene dos connotaciones que ahora veremos en griego, pero que son cuerpo y carnalidad, mientras que nefes es aliento vital, y está directamente vinculado con la respiración y la sangre. Ahora bien, hay una tercera palabra que es ruaj. La Ruaj Adonai o Espíritu del Señor, el cual encontramos a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis o en Isaías 11, cuando se habla del futuro Mesías, algo que deja patente la verdad cristiana de la Santísima Trinidad, mientras que Nefes, emparentada con la respiración, es el aliento del ser humano, la Ruaj es aliento divino, el viento que viene de Dios. La palabra Ruaj está emparentada con el viento. En griego, cuerpo es soma, y para alma tenemos psique, de donde viene psicología o psíquico. Psique indica la dimensión espiritual, pero igual que pasa con nefes es la dimensión propia del ser humano por su naturaleza. Entonces psique alude a aquella dimensión del ser humano que no es inmediatamente visible, ni localizable, pero que todos los seres humanos la tienen. Muy originalmente psique significaba mariposa, ya que se dice que los antiguos griegos pensaban que al morir el alma salía como una mariposa, una imagen muy poética al pensar en el gusano que transmuta al dejar nuestro cuerpo muerto cual, si fuera un capullo, aunque aquí este relato presocrático nos muestra cómo ya había una concepción en la que el alma seguía viva tras expirar nuestro último aliento. De aquí surge la historia mitológica romana de amor entre Psique y Eros. De esta mariposa viene la primera letra griega de Psique, actualmente el símbolo de la psicología, aunque ojo, no es solo un componente mental, sino del alma. Y es que, del verbo psijo, frío o aire frío, surgió Psique como la palabra significaría soplo, hálito o aliento, haciendo referencia al primer soplo de aire que respira al nacer un ser humano. Si os fijáis, Aristóteles nos habla de que el ser humano es un animal racional, y que el alma humana es un alma racional. La razón, y es que los griegos, como no, sí le dan al alma este componente de la psique. El libro Peripsiques, acerca del alma, es el libro donde Aristóteles habla a profundidad del alma, y que será después vital en el trabajo de Santo Tomás de Aquino. Del conjunto de los significados de nefes y de psiques, es de donde sale lo que hoy en día nosotros entendemos como alma. En latín es ánima, de donde viene alma en español y ánima en catalán. Ánima, como casi todas las lenguas, el latín, el griego, el español, inglés o el sánscrito, vienen del protoindoeuropeo. Los protoindoeuropeos son un pueblo muy antiguo que se expandió por la estepa euroasiática, Europa y Asia, y de los cuales provenimos muchísimas culturas. Esto explica por qué los romanos se sorprendieron de hallar tantos elementos culturales similares a lo largo y ancho de su avance por el continente europeo y los pueblos bárbaros. Las lenguas indoeuropeas suponen hoy en día la familia lingüística más numerosa del planeta Tierra, y de ellos por cierto vendrá la palabra Dios, Yeu, que significaba luz diurna, variante de la raíz Deu, que significa brillo o luz. Humanizándolos, imaginad aquellas personas tan antiguas en la oscuridad, dándose cuenta que mientras la noche les cegaba, la luz de sus hogueras les permitía ver. Y quizá por nuestra naturaleza diurna o porque los grandes depredadores de nuestros ancestros eran animales nocturnos, y si no, pensad en los gatos. Cualquiera que tenga uno sabe que durante la noche se vuelven hiperactivos, y no paran de jugar por aquí y por allá, pues digamos que a sus antepasados también les gustaba jugar de noche, cosa que ha hecho que popularmente la mayoría de todos los seres humanos entendamos el día como el bien, y el lugar donde yace lo bueno, lo seguro, y la noche como ahí donde habita los peligros y los misterios de la vida, lo inseguro, lo bueno y lo malo, el bien y el mal.
y, como no, la negrura que ciega, la luz que permite ver, o sea una analogía directa a la mentira que oculta, y la verdad que desvela y también permite ver, y que mayor foco de luz hay que el sol, y qué pasa cuando sale el sol, que es de día, y esto explica por qué por ejemplo en español la palabra día y la palabra Dios son tan similares, porque las dos tienen un origen en común en los tiempos de nuestros ancestros, siendo para aquellas gentes elementos como el fuego, la luz o el sol la victoria sobre las tinieblas, la victoria del bien sobre el mal, el cobijo en la noche, el resguardo contra los depredadores, el purificador de lo impuro y la victoria de la verdad sobre la mentira. Pero nosotros ahora estamos hablando del alma. Ane en el protoindoeuropeo, era respirar, como en griego anemos. Y cuando en el Éxodo se nos dice, Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas, se tradujo al griego ese fuerte viento que sopló toda la noche como anemos, aunque para los griegos como hemos explicado anemos jamás tuvo las connotaciones que sí tiene ánima en latín, y es que de ánima viene animación, animado, y también animal, ya que lo que diferencia a un ser animado de un ser inanimado es su ánima. Ahora vamos a ver la evolución de la palabra ánima como traducción de nefes, y sus usos en la Biblia para entender aún mejor la evolución del alma hebrea. ¿Qué diferencia hay entre un vivo y un muerto? Un alma. Sin alma hay cadáver, ¿y qué hay sin oxígeno, comida o agua? Un cadáver. Estos tres componentes más el cuarto que es la circulación son la vida misma. Sin ellas no funciona nuestro cuerpo y simplemente no hay vida. Y aquí nefes es la garganta o cuello, porque es por donde pasa la comida, el agua y el oxígeno. Igual que también es la boca, porque es por donde comemos y bebemos. Volviendo a la garganta, pasaremos a la respiración, en un sentido de ánima tangiblemente de oxígeno, y es aquí, en este punto, desde la respiración, cuando ya vamos a ir a lo que es el momento de la creación del hombre donde se dice, Nefesh Haya, ánima vivens, y de Haya, el diccionario de hebreo nos dice que la definición es, vivió, vivirá, vida, vivir, para revivir, un ser viviente, aunque obviamente el contexto no deja lugar a dudas que este Nefesh Haya tiene una connotación divina, pues se nos dice que Yahvé es el que crea al hombre. Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación, está hecho a imagen de Dios, en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material, es creado hombre y mujer, Dios lo estableció en la amistad con él, y le sopla en su nariz el aliento de vida. Así que nefes aquí ya es un alma, como nosotros entendemos alma. Ánima vivens indica que al tener el hálito vital es un ser vivo, un ser animado que respira, y de respiración, hálito vital vamos a ver también el uso de ánima para vida. Y aquí es cuando vamos a hablar de la muerte. Tenemos a los hebreos y a los griegos, pero no es para nada necesario confrontar la idea semita y la griega sobre el alma. Son dos enfoques diferentes, pero no se niegan a sí mismo. La griega tiene un enfoque más filosófico, de la creación y el creador, mientras que la hebrea tiene un enfoque más salvífico como revelación del pueblo de Dios. Ahora bien, volviendo al Antiguo Testamento también vemos primero de toda la inmortalidad del alma en el libro de sabiduría ya de influencia griega. Pues tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir. El hombre, en cambio, puede matar por su maldad, pero no hacer tornar al espíritu que se fue, ni liberar al alma ya acogida en el Hades. Es imposible escapar de tu mano. Por el otro lado obviamente sabemos que el Nuevo Testamento también es una revelación de Dios, y que viene a completar y culminar al Antiguo Testamento, y este está escrito en griego y se usa para alma sige. Por lo que podemos afirmar perfectamente que tanto es revelación el concepto de alma de nefes como el de sige, y que ambos se enriquecen mutuamente hasta perfilar, y dar forma a lo que hoy cualquiera de nosotros en el siglo XXI entendemos como el alma. Y esta concepción surge de aquí, y como veis la idea cristiana de una sola sustancia es la que nos muestra la Biblia, es lo bíblico. Así que tenemos, recapitulando, Bazar, Soma y Corpus son la parte material del ser humano, el polvo de la tierra. La nefes, sige y ánima, es el hálito vital, principio de vida animal, común a los seres vivos y sede de las emociones y de la sensibilidad y ruaj, neuma y espíritus, y es el principio racional e inmortal, sede de la mente, la razón, la voluntad y la conciencia, que retorna a Dios que nos creó. Espíritu, espiritual, espiritualidad. Con espíritu también nos referimos al Espíritu Santo, la ruaj en hebreo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. La palabra espíritu en latín viene de expirare, soplar, y de expirare también palabras como inspirar, respirar, aspirar, suspirar y expirar. Muy curioso porque el Espíritu Santo es teológicamente hablando una expiración del Padre y del Hijo. Neuma es espíritu en griego, pero Jesús también llama al Espíritu Santo, paráclito, que viene del griego parácletos que significa el que consuela o consuela, el que alienta y revive, el que intercede por nosotros como un defensor en un tribunal. Y para concluir, ahora vamos a ver qué nos decía San Juan Pablo II,
sobre el cuerpo y alma. Resumiendo los puntos. 1. El hombre creado a imagen de Dios es un ser al mismo tiempo corporal y espiritual, es decir, un ser que, desde un punto de vista, está vinculado al mundo exterior y, desde otro, lo trasciende. En cuanto a espíritu, además de cuerpo es persona. Esta verdad sobre el hombre es objeto de nuestra fe, como lo es la verdad bíblica sobre la constitución a imagen y semejanza de Dios. 2. Que el hombre sea un espíritu encarnado o un cuerpo espiritual, se deduce ya de algún modo en la descripción de la creación contenida en el libro del Génesis, que emplea, por así decirlo, una escenografía e imágenes antropomórficas. Leemos que modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla, y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado. La continuación del texto bíblico nos permite comprender claramente que el hombre, creado de esta forma, se distingue de todo el mundo visible, y en particular del mundo de los animales. El aliento de vida hizo al hombre capaz de conocer estos seres, imponerles el nombre y reconocerse distinto de ellos. Si bien en la descripción ya vista no se habla del alma, sin embargo es fácil deducir de allí que la vida dada al hombre en el momento de la creación es de tal naturaleza que trasciende la simple dimensión corporal, la propia de los animales. Ella toca, más allá de la materialidad, la dimensión del espíritu, en la cual está el fundamento esencial de esa imagen de Dios, que Génesis 1:27 ve en el hombre. 3. El hombre es una unidad, es alguien que es uno consigo mismo, pero en esta unidad está contenida una dualidad. La Sagrada Escritura presenta tanto la unidad, la persona, como la dualidad, el alma y cuerpo. 4. Se subraya a menudo que la tradición bíblica pone de relieve sobre todo la unidad personal del hombre, sirviéndose del término cuerpo para designar al hombre entero. La observación es exacta, pero esto no quita que en la tradición bíblica esté también presente, a veces de modo muy claro, la dualidad del hombre. Esta tradición se refleja en las palabras de Cristo: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y el alma no pueden matarla, temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. 5. Las fuentes bíblicas autorizan a ver el hombre como unidad personal, y al mismo tiempo como dualidad de alma y cuerpo. Esta enseñanza ha hecho suyas no solo las fuentes bíblicas, sino también las interpretaciones teológicas que se han dado de ellas desarrollando los análisis realizados por ciertas escuelas de la filosofía griega. Ha sido un lento trabajo de reflexión, que ha culminado principalmente, bajo la influencia de Santo Tomás de Aquino, en las afirmaciones del Concilio de Viena, donde se llama al alma forma del cuerpo. La forma, como factor que determina la sustancia de ser hombre, es de naturaleza espiritual, y dicha forma espiritual, el alma, es inmortal. 6. Si bien la terminología filosófica utilizada para expresar la unidad y la complejidad, dualidad, del hombre es a veces objeto de crítica, queda fuera de duda que la doctrina sobre la unidad de la persona humana, y al mismo tiempo sobre la dualidad espiritual corporal del hombre está plenamente arraigada en la Sagrada Escritura y en la tradición.